La historia comienza en un tiempo donde el eco de los tambores de guerra temblaba en las montañas de Oriente y las sombras se alargaban sobre aldeas enteras. En medio de ese mundo convulso nació Liang, un joven aprendiz de guerrero que aún no conocía la magnitud de su destino. Desde niño había sido instruido en la disciplina, el honor y la obediencia, pero su maestro le entregó algo que no cabía dentro de las reglas del combate. Una diminuta figura tallada en jade tan pulida que reflejaba la luz de la luna como si guardara estrellas en su interior. Esa estatua, le dijo, no era un simple objeto, sino el contenedor de la fuerza de los ancestros, un recordatorio de que la verdadera batalla no se libra con espadas, sino con el espíritu. Protégela con tu vida. Fueron las palabras solemnes que resonaron en el corazón de Liang, y durante mucho tiempo él creyó que con poseerla, su destino estaría asegurado. Sin embargo, cuando la guerra alcanzó el valle donde se formaba, los ejércitos en llamas arrasaron como bestias descontroladas, y en medio del caos, la pequeña estatua de jade fue arrebatada de sus manos. Liang la vio desaparecer entre el humo y los gritos. Sintió su alma desgarrarse como si lo hubiesen dejado desnudo frente a la eternidad. Esa noche, bajo un cielo rojizo incendiado por el fuego, comprendió que había perdido algo más que una reliquia. Había extraviado la conexión con aquellos que lo precedieron, con todo un linaje que ahora parecía quebrarse con él. Pero en el profundo silencio después de la batalla, entre cadáveres y ruinas, la figura ausente comenzó a transformarse en un llamado. No podía resignarse. Si los ancestros habían depositado aquella responsabilidad en él, si su maestro había confiado en sus manos inexpertas, no podía aceptar que el jade se desvaneciera en la nada. Con los ojos aún húmedos de impotencia, tomó la decisión que lo marcaría para siempre: emprender un viaje sin rumbo, más allá de montañas, desiertos y ríos, para recuperar lo que había perdido, aunque significara enfrentarse a sí mismo. Lo que Liang aún no sabía era que aquel camino lo llevaría a descubrir un poder más vasto que cualquier reliquia, un poder que no podía ser robado, quebrado o quemado. Ese poder dormía dentro de su espíritu, aguardando a despertar con cada herida, cada paso y cada duda. La guerra había robado el jade, pero el destino estaba dispuesto a entregarle algo mucho más grande. Y así, con las primeras luces de un amanecer teñido de cenizas, el joven guerrero se levantó decidido, con el corazón desgarrado, pero con la voluntad de acero. En ese instante, el eco de una sola verdad comenzó a grabarse en su alma. A veces es necesario perder lo más preciado, para descubrir que lo eterno nunca abandona. Su travesía apenas comenzaba, y cada sendero lo acercaría más a un secreto que cambiaría no solo su vida, sino el legado de todos sus ancestros. Liang caminaba entre cenizas apagadas, con el rumor de la guerra aún resonando en el aire. Los árboles calcinados parecían siluetas de guerreros caídos, y la tierra, teñida de sangre, se convertía en un espejo cruel de la fragilidad humana. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había perdido. No solo la figura sagrada, sino también la inocencia de creer que el destino podía depender de un objeto. El recuerdo de su maestro lo acompañaba en silencio, como una sombra en el borde de su mente. Aquel hombre de rostro curtido por los años y de mirada profunda le había enseñado que el jade era más que una joya. Era un puente entre lo visible y lo invisible, un vínculo entre el hombre y los espíritus de su linaje. Liang recordaba sus palabras como un eco distante. El jade brilla, pero su resplandor yace en ti. Si alguna vez lo pierdes, recuerda: lo que representa jamás puede extinguirse. En aquel momento, siendo tan joven, no pudo comprender la magnitud de esas frases. Ahora, sin embargo, aquel vacío en su corazón parecía obligarlo a descifrar el verdadero mensaje oculto. La travesía comenzó sin provisiones, sin compañía y sin certeza. Apenas con la ropa desgarrada que llevaba puesta y la determinación como única armadura. Al borde de los caminos desiertos, veía columnas de humo elevándose en el horizonte,
cicatrices ardientes de aldeas arrasadas. Y aún así, sus pies no se detenían. Había prometido a sí mismo que encontraría la estatua, aunque tuviera que adentrarse en la misma boca del infierno. Con el paso de los días, el silencio del viaje se convirtió en espejo. Liang descubría dentro de sí mismos pensamientos que jamás había enfrentado. La duda, el reproche, la ira contra su propia debilidad. ¿Había fallado a los ancestros? ¿Había demostrado ser demasiado frágil para cargar con ese legado? Cada noche, al contemplar la luna, se inclinaba con las manos vacías, como si todavía sostuviera la figura perdida, rogando que los espíritus lo escucharan entre sus tropiezos. Pero en medio de ese dolor, algo comenzó a cambiar. El hambre y el cansancio, en lugar de quebrarlo, parecían templar su voluntad como el fuego moldea el acero. Empezó a sentir que el jade, aún sin estar en sus manos, seguía guiando sus pasos. Era como si las montañas susurraran con voces antiguas, como si los ríos que atravesaba le recordaran con sus corrientes que la vida fluye incluso tras la mayor de las destrucciones. Y entonces, una noche de tormenta, cuando la lluvia golpeaba su rostro con furia, Liang tuvo una visión. Entre la penumbra relampagueante creyó ver al maestro, erguido como una sombra luminosa, diciéndole sin mover los labios: «No busques el jade fuera, hijo del viento. Búscalo dentro. Solo ahí permanece intacto». El corazón del joven se estremeció, pero aún no entendía. La figura seguía desaparecida y el deber lo empujaba a recuperarla. Lo que ignoraba es que aquella visión era el primer destello de una revelación que transformaría su ser hasta lo más profundo. La tormenta cesó al amanecer, y Liang prosiguió su marcha con un nuevo ardor en el pecho. Sentía que estaba siendo guiado hacia un destino más vasto que la simple recuperación de una estatua. Pero también comenzaba a intuir que su camino lo llevaría a cruzarse con fuerzas oscuras, tanto de la guerra como de su propio interior. Porque a veces, antes de hallar la luz, el espíritu debe atravesar la sombra más profunda. El tercer amanecer trajo consigo la primera prueba tangible. Liang avanzaba por un sendero oculto entre montañas cubiertas de bruma, cuando percibió que ya no viajaba solo. Los crujidos entre los arbustos y el roce metálico de acero le confirmaron la presencia de hombres armados. Eran bandidos, hijos del caos, que dejaban tras de sí las guerras. Rostros marcados por el hambre, hombros cargados de rencor, miradas donde solo habitaba la violencia. Liang apenas tuvo tiempo de tomar una rama endurecida por el frío como improvisada arma. Los hombres rieron al verlo, creyendo que aquel joven descalzo y harapiento sería presa fácil. Pero en los ojos de Liang había un fuego nuevo, una determinación que no había sentido antes. Cuando el primero de ellos se lanzó con un machete oxidado, el aprendiz esquivó con la rapidez de un lobo y contraatacó con un golpe seco que lo derribó en la tierra húmeda. Fue entonces cuando sus manos comenzaron a recordar enseñanzas que su cuerpo había absorbido en años de entrenamiento. La firmeza en los pies, la respiración controlada, la precisión en los movimientos. El enfrentamiento fue breve pero feroz. Liang, aún debilitado por el viaje, luchó con el espíritu de alguien que sabía que no solo defendía su vida, sino también un legado invisible. No podía permitir que lo quebraran en ese instante, y con cada golpe comprendía algo esencial. La estatua podía haberle sido arrebatada, pero no las lecciones, no la disciplina, no el espíritu que se había forjado dentro de él. Al final, los bandidos retrocedieron, sorprendidos por la fuerza inesperada del muchacho. Se retiraron entre insultos, dejando tras de sí un silencio cargado de revelaciones. Agotado, sangrando de pequeñas heridas, Liang se dejó caer de rodillas bajo el eco de las montañas. Su pecho ardía, no solo por el esfuerzo, sino por la claridad que la batalla le había mostrado. Era cierto, el jade no estaba en sus manos, pero de algún modo la fuerza de los ancestros sí vibraba en su interior, como si cada movimiento, cada defensa, hubiera sido guiada por ellos. Mientras se recuperaba, alzó la vista hacia el cielo despejado tras la niebla.
Allí, en lo alto, un halcón trazaba círculos majestuosos antes de desaparecer entre las nubes. Por un instante, Liang sintió que el ave representaba su destino: volar cada vez más alto, siguiendo un horizonte que aún no podía ver. Reanudó su camino con pasos cansados, pero con la convicción encendida. Sin embargo, intuía que aquella había sido apenas una chispa. Exámenes más duros aguardaban en su travesía. Pruebas, no solo de sus manos y su cuerpo, sino de lo más frágil: su espíritu. En los confines de la ruta escuchó rumores de un antiguo santuario olvidado, un lugar donde los sabios decían que el mundo de los vivos se entrelazaba con el de los ancestros. Ese nombre prendió fuego en su corazón. Si existía un sitio donde podía hallar respuestas, tal vez allí comprendería por qué el jade debía estar en aquel viaje, y acaso descubriría la clave de su verdadera fuerza. Con el corazón expectante, Liang apretó los puños y se lanzó hacia ese horizonte. No sabía aún que cada paso lo acercaba no solo a la revelación, sino también a una oscuridad más grande que todo lo que había enfrentado hasta ese día. Porque los enemigos más temibles a veces no vienen con espadas, sino con voces sembradas en lo más profundo del alma. Durante días, Liang avanzó con paso incansable hacia las leyendas que hablaban del santuario perdido. El rumor llegaba en susurros entre aldeanos temerosos. Un lugar donde el aire ardía de misterio, donde el silencio era tan profundo que parecía cargado de presencias invisibles. Muchos decían que quienes se atrevían a buscar respuestas allí nunca regresaban siendo los mismos. Eso no detuvo al aprendiz. Por el contrario, lo atrajo como un faro en la oscuridad. El paisaje comenzó a transformarse. Los caminos dejaron de ser senderos humanos para volverse pasajes de piedra natural, cubiertos de musgo. La bruma del amanecer se quedaba atrapada entre árboles centenarios, y a medida que ascendía la montaña, Liang sentía que el mundo conocido iba quedando atrás. Cada roca, cada aroma húmedo, cada rumor del viento le hablaban con un lenguaje extraño, como si fueran espíritus ocultos contemplando su andar. Finalmente, tras atravesar un paso angosto custodiado por estatuas derruidas mitad por el tiempo, mitad por la guerra, Liang llegó al corazón del santuario. Se alzaba como una reliquia olvidada por los hombres. Un conjunto de columnas partidas, muros con inscripciones casi borradas y un altar cubierto de líquenes, coronado por la llama tenue de un incienso que, inexplicablemente, aún ardía. Allí, el aire era diferente. Una quietud sagrada envolvía el pecho y aplastaba cualquier palabra. Liang se acercó temblando, sintiendo que cada paso lo ligaba más a la presencia de algo inmenso, la memoria viva de sus antepasados. Al colocar las manos sobre la piedra del altar, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Cerró los ojos y el mundo físico pareció desvanecerse. En el silencio absoluto, comenzaron a formarse voces lejanas, no como sonidos, sino como resonancias dentro de su corazón. Voces antiguas, profundas, cargadas de dignidad y dolor. Eran los ancestros. El joven cayó de rodillas, abrumado por la magnitud de aquella energía invisible. Sintió que, aunque el jade se había perdido, aquellas voces no lo reprochaban. Al contrario, lo llamaban como a un hijo que aún debía aprender. Entre fragmentos de susurros, surgió una verdad deslumbrante. El jade era solo la llave. La puerta está en ti. Ninguna guerra, ninguna mano puede arrebatarnos de tu espíritu. Liang comprendió entonces que el viaje ya no era únicamente para recuperar un objeto sagrado, sino para descifrar la fuerza que siempre había estado dentro de él. Sin embargo, esa revelación no lo colmó de paz, sino de un profundo temor, porque si la verdadera batalla dormía en su interior, ¿qué clase de sombras tendría que enfrentar al mirarse de frente? Cuando abrió los ojos, la llama del incienso seguía ardiendo, meciéndose como un corazón vivo bajo el viento. Liang inclinó la cabeza con respeto y gratitud, pero la inquietud lo acompañaba.
Aquello era apenas el inicio de un misterio mayor. Y mientras descendía por la escalinata del santuario, una figura en la penumbra lo observaba sin decir palabra. Un guerrero encapuchado que parecía haber esperado su llegada desde hacía mucho tiempo. La sombra permanecía inmóvil, como una estatua tallada en la penumbra. Liang detuvo su marcha y llevó instintivamente la mano al borde de su ropa, donde no había arma verdadera, solo la voluntad inquebrantable que lo sostenía. El encapuchado dio un paso adelante, y el crujido de la madera seca bajo su pie resonó como un aviso ineludible. Su voz, grave y quebrada por los años, emergió con la fuerza de un trueno contenido. Así que el último hijo de Jade finalmente responde al llamado de los ancestros. Liang entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Quién eres?, preguntó, manteniendo la guardia. La figura bajó la capucha y reveló un rostro marcado por cicatrices, como un mapa de guerras pasadas. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un fulgor inquietante, mezcla de desafío y de obsesión. «Fui llamado Wei Shen», murmuró, «discípulo del mismo linaje que hoy pretendes honrar. Pero los ancestros me dieron la espalda, y yo juré arrebatar su poder de las manos de quienes no lo merecieran». Liang sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese hombre había sido parte de la misma tradición, pero su corazón se había envenenado. Wei Shen continuó, acercándose lentamente, como depredador que acorta distancia con su presa. He seguido el eco del jade por años. Cuando escuché que había reaparecido en manos de un simple aprendiz, lo supe. El destino me estaba poniendo a prueba. El jade me pertenece, o lo que aún queda de su fuerza. Entrégame lo que quede en ti, joven, y te perdonaré la vida. Las palabras se clavaron como flechas en la mente de Liang. Por primera vez comprendió que la prueba que tanto temía estaba frente a él. El jade en sí ya no estaba, pero el legado que guardaba. Sí, y aquel hombre quería arrancárselo. «No lo entiendes», respondió Liang, firme aunque su voz temblaba por dentro. «El jade nunca fue poder en sí. Lo que buscabas fuera está aquí, en el espíritu». Wei Shen sonrió, una mueca amarga y peligrosa. «Exacto. Por eso lo arrancaré de ti. Si los ancestros ya no quisieron entregármelo, entonces lo tomaré por la fuerza». Con un movimiento veloz, desenvainó una espada larga cuya hoja parecía vibrar bajo la luz del atardecer. Liang retrocedió un paso, sintiendo que cada fibra de su ser se tensaba en preparación. No tenía jade, no tenía armas, pero tenía lo único que jamás le podrían quitar: su espíritu indomable. El silencio del santuario estalló en el choque metálico cuando la espada cortó contra la piedra al fallar su primer tajo. Liang esquivó con agilidad, sus movimientos guiados por el eco de las voces que aún resonaban en él. El combate había comenzado, y no era solo un duelo entre dos hombres. Era la colisión entre la fe en los ancestros y la ambición corrupta de quien los había traicionado. Wei Shen rugió con furia. «Demuestra si de verdad eres digno del legado, o muere en el intento». El corazón de Liang latía como un tambor de guerra. El aire ardía, las sombras se alargaban, y en lo profundo, sabía que esta batalla definiría no solo su destino, sino todo lo que el jade llevaba consigo. El aire se desgarró con el rugido metálico del acero. Wei Shen atacaba con la fuerza de un hombre dominado por décadas de resentimiento. Cada tajo de su espada era un grito contra los ancestros que lo rechazaron. Liang, en cambio, respondía sin arma alguna, moviéndose con una agilidad que nacía no solo del entrenamiento, sino de algo más profundo: la certeza de que había en su interior una fuerza intacta. La piedra del santuario se agrietaba con los golpes. Liang esquivaba, desviaba, resistía con las manos desnudas y los reflejos de un espíritu ardiendo. El anciano guerrero reía con furia en cada intento fallido, convenciéndose de que el joven solo prolongaba lo inevitable. «Tus manos vacías no pueden detener el filo del destino», vociferó Wei Shen. Pero en medio del fragor,
Liang sintió que el mundo comenzaba a desvanecerse. Cada movimiento lo sumergía más en un estado donde el tiempo parecía ralentizarse. Y allí, en ese espacio profundo del alma, volvieron a escucharse las voces de los ancestros. Tu cuerpo es la espada, tu espíritu es el jade. Ninguna hoja puede quebrar lo eterno. De pronto, Yang encontró el coraje para enfrentar el tajo que venía directo a su pecho. En lugar de retroceder, avanzó. Sus manos atraparon la muñeca de Wei Shen y con un giro preciso, lo desestabilizó. El eco del choque reverberó en la piedra antigua del santuario, como si los muros celebraran la osadía del aprendiz. Wei Shen rugió, golpeando con brutalidad, pero Liang comenzó a moverse con un ritmo distinto, casi sagrado. Sus pasos parecían danzar con el viento, sus manos respondían con la calma de un río enfrentando la roca. Y en cada defensa, el jade brillaba en su interior, llenándolo de una energía que iba más allá de la carne o del entrenamiento humano. Entonces, ocurrió lo inesperado. En medio del combate, Liang vio como del altar roto emergía una visión luminosa. La estatua de jade aparecía ante sus ojos en un destello, no en forma material, sino como un reflejo de su espíritu. Wei Shen también lo percibió y enloqueció. «¡Ese poder es mío!», gritó, lanzándose con toda su rabia contenida. El choque fue brutal, espada contra espíritu, furia contra serenidad. Y aunque Liang recibió golpes que hacían temblar cada hueso de su cuerpo, el fuego que ardía dentro de él no se apagaba, al contrario, se expandía. Cada herida lo volvía más consciente de que lo que defendía no era solo su vida, sino la memoria de todos los que caminaron antes de él y los que aún nacerían. Detuvo un golpe implacable y, mirando a los ojos de Wei Shen, pronunció con voz firme: «Lo que buscas afuera nunca te será entregado, porque siempre estuvo dentro». En ese instante, un destello recorrió su ser. Wei Shen retrocedió por un choque invisible, impactado no por fuerza física, sino por la pureza de un espíritu que se había encendido por completo. El santuario tembló, como si el mundo mismo reconociera que una verdad había sido revelada en ese combate. El duelo no había terminado, pero el equilibrio de la batalla acababa de cambiar. Liang ya no luchaba solo. Llevaba consigo el poder de un linaje entero despertando en su interior. Wei Shen rugió como un animal herido. La rabia era su espada y el vacío de su espíritu, su condena. Cada golpe descargado llevaba el peso de un hombre que había confundido poder con posesión, destino con obsesión. Liang, sin embargo, ya no era el aprendiz temeroso que había perdido un objeto sagrado. Era el puente vivo de un linaje. La batalla había dejado de ser entre dos hombres. Se había convertido en el eco de dos caminos opuestos, el del ego hambriento y el del espíritu despierto. Los cielos parecían responder al choque. El viento aumentaba, la bruma giraba alrededor del santuario como un velo de misterio, y el suelo temblaba bajo cada impacto. Liang resistía, cada vez más firme, con una calma que desconcertaba a su adversario. Sus movimientos habían adquirido la serenidad de un río y la inevitabilidad de la tormenta. «¡Cállate!», gritó Wei Shen, golpeando con furia desmedida, como intentando acallar no al joven, sino a la verdad que lo amenazaba en lo más profundo. «Ese poder debía ser mío. Lo busqué cuando tú apenas eras un niño». Liang contuvo un golpe mortal y con la respiración controlada respondió: «No es un premio que se arrebate. Es un despertar que solo surge en quien acepta el vacío y escucha en silencio». Esas palabras golpearon con más fuerza que cualquier estocada. Wei Shen retrocedió, tambaleante, como si algo invisible lo desgarrara desde dentro. Su espada vibraba entre sus manos, y por un instante, sus cicatrices parecieron sangrar recuerdos de un pasado negado. Liang no desaprovechó el momento. Canalizó el fuego que ardía en su pecho y descargó su espíritu en un solo movimiento. No era un golpe físico, sino la condensación de todo lo aprendido, el reflejo de la voz de innumerables generaciones que fluían en sus venas.
Wei Shen cayó de rodillas, la espada haciéndose añicos contra el suelo. El eco del rompimiento resonó como un trueno, dejando al santuario envuelto en un silencio reverente. El viejo guerrero alzó la mirada, y por primera vez en sus ojos no había furia, sino una mezcla de derrota y comprensión amarga. Así que esto era lo que nunca pude ver, susurró con voz rota. Liang lo observó con compasión. No veía ya en él a un monstruo, sino a un hombre consumido por su propia sombra. Guardó silencio, entendiendo que aquella derrota no se medía con la muerte, sino con la revelación. Wei Shen había perdido no contra las manos de un joven, sino contra la verdad que siempre había huido de su interior. El viento cesó, la bruma comenzó a disiparse, y el jade que una vez creyó perdido, apareció en su mente con claridad absoluta, no como un objeto, sino como una flama luminosa en el pecho. Y en ese silencio sagrado, Liang comprendió el mensaje final de los ancestros. La esencia no se guarda en piedra, se guarda en aquellos que aman lo que protegen, aun cuando lo han perdido todo. El aprendiz se levantó, sintiendo que ya no era el mismo. El viaje había forjado en él no solo a un guerrero, sino a un guardián de lo invisible. Y mientras Wei Shen apartaba su rostro con resignación, Liang dio el primer paso fuera del santuario, consciente de que había ganado la batalla más grande, la de reconocer el verdadero poder en su espíritu. Sin embargo, aún quedaba el desenlace de su travesía, porque regresar al mundo después de la revelación significaba enfrentarse no solo a lo que la guerra había dejado atrás, sino también a lo que él estaba llamado a construir con la luz que ahora ardía en su interior. El amanecer lo recibió al descender de las montañas. El cielo se abría en tonos dorados y escarlata, como si el universo mismo celebrara aquello que había ocurrido en el santuario. Liang caminaba con el cuerpo marcado por las heridas, pero en su interior nada podía quebrarlo. La estatua de jade había quedado atrás como un recuerdo distante, y sin embargo, en su pecho brillaba más viva que nunca. El eco de los ancestros ya no era un susurro lejano en su mente. Ahora era un murmullo constante en su corazón, un latido que lo conectaba con todo lo que había sido y todo lo que aún sería. Comprendió que el jade no era un talismán nacido para ser guardado, sino un espejo destinado a revelar la fuerza que cada espíritu humano ya posee. Al llegar a los valles devastados por la guerra, vio los restos de aldeas ennegrecidas, pero en medio de las cenizas encontró también pequeños brotes verdes surgiendo entre la tierra. Era un recordatorio claro. Incluso tras las llamas más crueles, la vida busca caminos para renacer. Inspirado por esa visión, Liang comprendió que su deber no había terminado. Regresar con el corazón lleno de luz significaba llevar esperanza a los que habían quedado atrapados en la oscuridad, guiar con su propio ejemplo y compartir la enseñanza de que nada, ni siquiera la guerra, podía arrancar la esencia del espíritu humano. Se acercó a un grupo de sobrevivientes que lo miraban con temor y cansancio. No llevaba jade, ni espadas, ni trofeos de victoria, solo sus manos vacías y una mirada que irradiaba calma. Sin pronunciar grandes discursos, se inclinó ante ellos y con un gesto sencillo, los invitó a levantarse. En sus ojos, ellos vieron algo más fuerte que cualquier ejército: la certeza de que podían reconstruir, de que aún quedaba un camino. Así, el aprendiz de otro tiempo comenzó a transformarse en guía, no porque hubiera ganado batallas externas, sino porque había conquistado la más difícil de todas, la que se libra dentro de uno mismo. Su viaje no terminaba allí, más bien, recién comenzaba. No volvería a ser recordado simplemente como el muchacho que perdió una estatua, sino como el guerrero de jade, aquel que entendió que los objetos pueden quebrarse, las guerras pueden arrasar, pero lo eterno, lo verdaderamente sagrado, siempre habita en el espíritu. Mientras avanzaba hacia el horizonte, el viento pareció susurrar con voces antiguas, como una despedida y una bendición al mismo tiempo. Liang sonrió,
sabiendo que no estaba solo. Los ancestros caminaban con él, y ahora, cada paso suyo era un faro para los demás. Porque el verdadero viaje del guerrero de Jade no era recuperar lo perdido, era revelar que lo eterno nunca se pierde. El viaje de Liang nos recuerda que el verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en lo que descubrimos dentro de nosotros. Todos llevamos un Jade en el espíritu, una fuerza capaz de levantarnos incluso en medio de la oscuridad más profunda. Cuando la vida intente arrebatarnos lo esencial, recordemos, lo eterno jamás se pierde. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla para que también inspire a otros. Y si quieres acompañarme en más viajes de reflexión y esperanza, suscríbete a este canal. Tu apoyo hace que sigamos encendiendo luces en medio de la sombra, porque al final, todos somos guerreros. Y el verdadero Jade siempre está en lo profundo de nuestro espíritu.